Nuestra historia comienza en la bulliciosa ciudad de Santa Fe, Argentina, donde una vez fui un joven adulto despreocupado. Sin embargo, no sabía que una experiencia, aterradora y de pesadilla, destrozaría mi inocencia y cambiaría mi vida para siempre. Todo ocurrió hace varios años, pero los recuerdos permanecen tan vívidos como si hubieran sucedido ayer, sirviendo como un inquietante recordatorio de un incidente que solo podría describirse como el terror en el Pozo de Santa Fe. Todo empezó cuando oí una peculiar historia flotando a través del viento tranquilo, una historia sobre una supuesta bruja que había maldecido un pozo situado no lejos de mi casa. Tenía la leyenda de que ella no era una bruja corriente, se decía que era extremadamente poderosa, una fuerza siniestra a tener en cuenta. Se decía que sus víctimas tampoco eran comunes y corrientes. No eran solo personas, que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. Eran los que se atrevían a despreciarla, a reírse de su siniestra existencia, subestimando el poder que hervía en sus ojos oscuros y encantadores. Ellos fueron quienes pagaron el horrendo precio de su ignorancia. Curiosamente, por aterradora que pareciera la historia, nadie parecía dudar de su autenticidad. Muchos juraron haber visto espeluznantes luces azules que emanaban del pozo en ciertas noches, mientras que los escalofríos fríos subían por su columna sin razón perceptible cada vez que se cruzaban en su camino. Yo, un racionalista acérrimo en aquel entonces, había descartado inicialmente estas historias como meros productos de una imaginación hiperactiva, pero eso fue antes de que el terror real del pozo se desarrollara ante mis ojos. Fue durante una de las fiestas tradicionales de nuestro país, un grupo de mis amigos y yo, de muy buen humor, deambulando por la ciudad, buscando nuevas aventuras para emprender. En medio de las joviales celebraciones, las historias del pozo maldito fueron llevadas al fondo de mi mente mientras nos topábamos con su camino. A nuestro alrededor, la gente bailaba al son de la música folclórica, la risa de los niños llenaba el aire mientras el olor embriagador de la comida callejera invadía nuestros sentidos. Pero allí permaneció, siniestro y silencioso en medio del frenesí de la vida que lo rodeaba, el pozo maldito de Santa Fe, un epítome del miedo adornado con una juerga inocente. Mis amigos, intrigados por la historia después de compartirla con ellos, sugirieron que visitáramos el pozo. Haciendo caso omiso de mis protestas iniciales, me convencieron de que sería una aventura inofensiva, una experiencia de la que podríamos reírnos al día siguiente. Y así nos desviamos de la multitud hacia el pozo, con sus intestinos oscuros esperando pacientemente nuestra intrusión. A medida que nos acercábamos, el aura a nuestro alrededor cambió notablemente. Las alguna vez bulliciosas festividades parecieron pasar gradualmente a un segundo plano a medida que un espeluznante silencio nos abrazaba. La duda empezó a nublar mi mente a medida que nos acercábamos al pozo, pero la incesante curiosidad de mis compañeros me estimuló. Nos acurrucamos cerca del agujero en el suelo rodeado de piedras, mirando su impenetrable oscuridad. Intenté disipar el miedo creciente dentro de mí, recordándome que no había nada que temer. Pero así como me convencí de que se trataba simplemente de un pozo ordinario, sucedió lo impensable. El viento inquietantemente frío se convirtió en un latigazo cervical, las ráfagas de aire que nos rodeaban violentamente como si hubiéramos despertado tontamente un espíritu vengativo. Impotentes contra la fuerza escalofriante que nos rodeaba, observamos con abyecto horror cómo los ojos esmeralda del pozo saltaban vivos con una luz impía, un tono desconocido para el ojo humano. El brillo se transmutó en un resplandor que palpitaba en el ritmo de nuestros corazones asustados, proyectando espantosas sombras en las profundidades del pozo. El pánico se extendió por mis venas mientras retrocedíamos tambaleándonos, luchando por escapar del aterrador encanto del pozo. El festival parecido a un cuento de hadas parecía un recuerdo lejano mientras luchábamos contra el viento helado y el resplandor inquietante. El resplandor se elevó con una fluidez inasible y, mientras observábamos hechizado, tomó forma, una silueta fantasmal que se materializó ante nosotros en una forma humana. La figura, majestuosa en su gracia espectral, flotaba justo encima del pozo, su aura era una sinfonía de malevolencia y supremacía. Cuando el silencio se separó, su voz, fría y resonante, logró congelar la médula misma de nuestros huesos. Hablaba de un pasado lleno de tormento insoportable, de vidas destruidas injustamente, consumidas por una sociedad que temía lo que no podía entender. La verdad del pozo fue revelada en aquellos momentos desgarradores, no había sido fuente de vida sino guardián de la muerte. Sus aguas turbias se habían apoderado de las vidas de las víctimas de la bruja, y sus espíritus inquietos ahora servían como advertencia perpetua para aquellos que se atrevían a burlarse de lo sobrenatural. El tiempo perdió todo significado mientras el fantasma narraba su escalofriante crónica. No fue solo un cuento, cada palabra que salía de sus labios etéreos se sentía real, tangible, atravesando la fachada que había construido cuidadosamente. Ya no era el racionalista que rechazaba todo lo que estuviera fuera de los límites de la ciencia y la lógica. Fui un testigo aterrorizado de la impía unión entre vivos y muertos. A medida que el impacto de sus palabras comenzó a asimilarse, la figura espectral se agitó más. Se acercó a nosotros en una estocada oscura, empujándonos como simples muñecos de trapo.
Vagando a través del terror paralizante, robé una última mirada al pozo, y vi rostros vagos de víctimas formándose inquietantemente en las turbias profundidades. Huimos, nuestras piernas nos llevaron lejos de ese maldito lugar y hacia la seguridad de la realidad. Los días se convirtieron en meses y los meses en años, pero el escalofriante recuerdo del pozo se negó a desvanecerse, siendo una pesadilla recurrente que atormentaba mis sueños y plagaba mis horas de vigilia. Fue un crudo recordatorio de una existencia sobrenatural que nosotros, con nuestro débil intelecto humano, nunca pudimos comprender verdaderamente. Ahora, cuando los vientos nocturnos aúllan su inquietante melodía, no puedo evitar recordar esos lamentos sobrenaturales que emanaron del pozo. Y cuando la luz de la luna baila sobre recuerdos atormentadores, el espectro de esa noche de impía comunión de vivos y muertos desciende sobre mí, obligándome a desplegar la horrible historia, el terror en el pozo de Santa Fe. Espero que mi historia te haga pensar dos veces cuando te encuentres con historias que parecen desafiar la creencia, que tal vez dentro de esas narrativas retorcidas haya una verdad demasiado aterradora para contemplarla. Porque, como descubrí, hay una realidad escalofriante que acecha en los pliegues de nuestra existencia mundana, esperando ser revelada por un alma temeraria. Deseo creer que lo que me pasó en el pozo fue todo parte de una fantasía macabra, un producto absurdo de mi imaginación hiperactiva. Sin embargo, los restos de mi experiencia, por escalofriantes que fueran, me obligan a aceptar la verdad. De hecho, existen poderes más allá de los reinos de lo que consideramos normal. A pesar del paso del tiempo, dejar atrás los amargos recuerdos y seguir adelante fue una tarea de enormes proporciones. El recuerdo de esa noche todavía hacía que escalofríos se arrastraran por mi columna. Pero lento y constante, recuperé la compostura, recordándome que era una aberración, un extraño viaje al margen de la realidad. El pozo sigue en pie, testimonio mudo de las noches de terror que había sostenido. Sin embargo, su alguna vez infame reputación es ahora mero folclore para los lugareños, quienes continúan viviendo sus vidas sin inmutarse por las leyendas fantasmales que azotan el pozo. Pero las sombras de aquella noche siguen persiguiéndome, dejándome desconcertado e inseguro. ¿Estoy perdiendo el control de la realidad? ¿Había sido el incidente un roce real con lo sobrenatural o simplemente un producto de nuestra imaginación colectiva inducida por el miedo? Puede que nunca sepa la respuesta, y quizás eso sea mejor. La vida continúa, el ajetreo y el bullicio de la vida urbana que entierran las historias y el folclore en su sinfonía cacofónica. Pero hay noches en las que los vientos susurran historias siniestras, y el pozo con su profundo y oscuro abismo parece reafirmar su horrible presencia en el mundo de los vivos. Esas son las noches que hacen que el sueño sea difícil de alcanzar y los recuerdos dolorosos cobran vida, como demonios liberados de sus grilletes. En última instancia, la línea entre lo que percibimos como real, y lo que aceptamos como fantástico es borrosa. En un mundo gobernado por lo desconocido, ¿podrían la bruja y sus malditos ser menos reales que los confines de nuestro mundo racional? Hoy estoy al borde de mis temores, dispuesto a afrontar una vez más el terrible pozo. Debajo de sus inquietantes aguas, ¿podrían las almas torturadas todavía resonar sus desgarradores gritos? ¿O fue simplemente producto de nuestra paranoia colectiva? El tiempo había traído conocimiento pero no paz, respuestas pero no descanso. Los recuerdos se aferran a mí, convirtiendo mi existencia en una danza macabra con mis miedos. Solo me queda esperar que, algún día, pueda dejarlos descansar y encontrar la paz que se me ha escapado desde la noche del terror en el pozo de Santa Fe. La bruja nos había advertido de desviarnos hacia los rincones prohibidos de este mundo, de la presencia espantosa e invisible que acechaba en los oscuros rincones de la conciencia humana. Su historia fue un sombrío recordatorio de que siempre había una delgada línea entre la luz y la oscuridad, entre lo que sabemos y lo que no nos atrevemos a saber. Ahora bien, sabio por la experiencia inevitable, finalmente he aceptado la existencia de un mundo más allá del nuestro. Una realidad tejida con hilos de lo conocido y lo desconocido, lo creíble y lo insoportablemente aterrador. Y aunque esta comprensión me ha dejado sin dormir y atormentado, ahora camino con más cuidado al margen de la normalidad, temeroso y respetuoso de lo desconocido. Hasta el día de hoy, sigo atormentado, siempre consciente en medio del atractivo de la vida cotidiana, consciente del terror en el pozo de Santa Fe, un fenómeno misterioso que había reorganizado mi creencia en la veracidad de lo desconocido, dejando una cicatriz indeleble y un recuerdo demasiado escalofriante para olvidarlo, transformándome de un incrédulo a un aterrorizado testigo de lo sobrenatural. Mientras escribo estos escalofriantes recuerdos, mi entorno se vuelve ensordecedoramente tranquilo y un escalofrío familiar recorre mi columna. Puedo sentir su espeluznante presencia, acechando simplemente en las sombras de la vida mundana. Incluso mientras el mundo continúa a su ritmo constante, yo sigo quieto, envuelto en el inquietante silencio, vinculado para siempre a los aterradores acontecimientos de ese fatídico día. Por siempre testigo, por siempre portador del terror en el pozo de Santa Fe, al mirar atrás, me encuentro lidiando con algo más que la existencia de una realidad alternativa. Existe una persistente sensación de arrepentimiento por haber perturbado la existencia silenciosa del pozo. No puedo evitar preguntarme sobre las repercusiones de nuestro acto audaz.
¿Habíamos terminado nosotros, al revivir una historia de muertos, invitando a los no muertos a nuestras vidas? Esta es la historia de cómo una aventura inocente me catapultó a un laberinto de terror, dejándome al borde de dos mundos, el familiar y el inquietante. ¿Encontraré alguna vez la paz? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, sigo encadenado a mi pasado, al terror en el pozo de Santa Fe,